Bueno, buenos días a todos y a todas. Hoy el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social va a presentar dentro de unos 25 minutos los datos de desempleo, de contratación y de afiliación a la Seguridad Social correspondientes al mes de mayo del año 2020. Es decir, son unos datos que tienen una parte positiva y una parte negativa. Evidentemente nos encontramos ahora mismo en un momento complicado. Venimos arrastrando una evolución en los últimos meses vinculados a la pandemia, vinculados al confinamiento realmente difíciles y, bueno, vamos a tratar en primer lugar de analizar lo que son los resultados con carácter más gráfico y les iré explicando. Bueno, en primer lugar vamos a hablar un poco de lo que es la afiliación a la Seguridad Social, en el que evidentemente hemos tenido una situación, si hablamos desde el punto de vista de la comparativa interanual, de un decrecimiento del 4,6%. Estaríamos hablando de una población afiliada de 18.556.129 personas trabajadoras, con un mejor comportamiento del sector agrícola y pesquero frente al resto. En segundo lugar sería el comportamiento del sector industrial, en tercero el sector servicios y en cuarto el sector de la construcción, con un comportamiento mejor en comunidades como Asturias, Galicia, Extremadura o Castilla-La Mancha y peor en Navarra, Cataluña, Aragón y Baleares. Si lo comparamos desde el punto de vista mensual, la variación evidentemente es positiva, eso sí que hay que decirlo, porque estamos hablando de que ha habido un incremento en la afiliación de prácticamente 100.000 personas, estamos hablando de un incremento del 0,5% incremento intermensual, menos 4,6% incremento o decremento desde el punto de vista interanual, como decía. Ahí vemos un poco la gráfica. De hecho, las previsiones que teníamos eran peores y es verdad que este gráfico, pues ya tenemos de alguna manera pues una curva que afortunadamente esperemos que cada vez más se vaya aproximando al eje de abscisas, digamos al valor cero, y podamos cuanto antes ir a valores positivos. Parece que a lo largo del resto del año 2020, dependiendo de los sectores, pues puede que vayamos a tener, digamos, estos comportamientos. Y ahí ven un poco el comportamiento, digamos, de la afiliación, como decía, en miles de trabajadores, prácticamente 100.000, 97.500 trabajadores en el incremento, digamos, de un mes a otro. Estamos hablando del mes de abril hacia el mes de mayo. Si hablamos de desempleo, pues evidentemente las cifras son distintas, ¿de acuerdo? Estamos hablando de un paro de 3.857.776 personas trabajadoras, lo que supone un incremento desde el punto de vista interanual del 25,27, del 25,3 aproximadamente, y si lo comparamos con carácter mensual, evidentemente seguimos creciendo, pero el crecimiento es pequeño, es un crecimiento de unas 26.573 personas, de un 0,7%, lo cual, entre comillas, también es una buena noticia, porque tenemos que ir viendo casi día a día las cifras de afiliación para tener el resultado, luego comentaremos de cualquier manera. Los sectores que se comportan peor han sido el sector servicios, seguido de construcción, industria, agricultura y pesca, y las comunidades también, como vimos antes, que peor se comportan son las de Navarra, Aragón, Cataluña y Baleares, frente a las Extremadura, Asturias y Castilla-La Mancha, que han tenido un mejor comportamiento. Ahí ven un poco la evolución, como decía, un pequeño incremento de esas 26.573 personas. Y ahora vamos a hablar un poco de lo que es la contratación. Bueno, la contratación, estamos hablando también de unas cifras en caída todavía, tanto en general como en la población, en la contratación indefinida. Estamos ahora mismo hemos tenido 850.617 contratos registrados, lo cual supone con carácter interanual un decremento de prácticamente el 60%, al 59,02, mientras que si lo hablamos desde el punto de vista mensual, ha habido un incremento de los contratos. Esto es muy positivo, decirlo. Decir que desde el punto de vista intermensual han crecido más los contratos indefinidos que los contratos temporales, y con carácter interanual, evidentemente, han decrecido los dos tipos de contratos, tanto indefinidos como los contratos temporales. Estaremos hablando de que en este nuevo periodo hemos tenido una variación mensual pues prácticamente de 160.000 contratos temporales por 18.000
contratos indefinidos, es decir, pues porcentajes evidentemente distintos a los porcentajes que veníamos. Estamos hablando, lógicamente, de una proporción en la que parece que en muchas ocasiones se están recuperando contratos de carácter indefinido, no frente a las cifras anteriores a la pandemia, que todos sabemos que aproximadamente el 91, casi el 92% de los contratos que se hacían eran temporales frente al resto que eran contratos de carácter indefinido. Si vemos un poco por sectores, pues exactamente igual. El sector servicios, seguido la construcción y luego industria, agricultura y pesca son los que se comportan peor dentro de esta pérdida interanual de contratación, y nuevamente comunidades como Extremadura, Castilla-La Mancha y, en este caso, Murcia, han tenido un buen comportamiento frente a Baleares, que es la que ha tenido probablemente en todas las variables los peores parámetros, muy vinculado evidentemente al sector de la hostelería, al sector del turismo, y comunidades como Asturias o la Comunidad de Galicia. Ahí vemos un poco los sectores, la segmentación por colectivos. Creo que es muy importante indicarlo, esta segmentación por colectivos. Estamos hablando de que en materia de desempleo, digamos, el incremento ha sido mayor en el colectivo masculino frente al colectivo femenino, un 33-20 frente a prácticamente un 20%, lo cual es, entre comillas, es una menos mala noticia, sobre todo pensando en el colectivo femenino. Y el colectivo, digamos, de menores de 25 años son los que están sufriendo mucho más esta situación de esta crisis económica y de empleo, casi un 40% frente al 24,3%. Si hablamos de contratación, nos estaremos moviendo en cifras que indican un mayor descenso en la población femenina, por encima del 60%, frente al colectivo masculino, que estaría en torno al 57%, exactamente el 56,82% en negativo, ¿de acuerdo? Y en cuanto a lo que son los segmentos de edad, pues los que han tenido una peor, digamos, evolución, nuevamente el colectivo de los más jóvenes, de los que tienen menos de 25 años, seguidos del colectivo entre 25 y 44, y son, curiosamente, nuevamente el colectivo de los mayores de 52, los que tienen de 45, perdón, los que han tenido un menor descenso en la contratación, exactamente el menos 52%. Bueno, vamos a hablar un poquito, vista la evolución, como decíamos, cifras relativamente positivas desde el punto de vista, de la contratación, desde el punto de vista del descenso intermensual del desempleo y también de un menor decremento desde el punto de vista de la federación. Estamos hablando, como decía, no nos podemos olvidar la situación en la que nos encontramos. Estamos hablando de una evolución del Producto Interior Bruto por trimestres que ha caído, que ya sabemos, ya lo vimos en las cifras, que cayó el menos 5,2% en el primer trimestre, y estamos pensando ya en un menos 20% en el segundo trimestre. Vamos a tener que esperar, evidentemente, hasta final de junio, porque va a ser cuando veamos un poco cuál es la evolución de las personas que se encuentran en situación de suspensión de contrato motivado por los ERTE, o personas que están en situación de prestación por cese de actividad. Este menos 20% del segundo trimestre en nuestro país lo podemos comparar con el menos 10% a nivel global. El Producto Interior Bruto, el descenso con carácter anual, pues se mueve aproximadamente entre un escenario optimista, que es el que marca hoy el Gobierno, de un menos 9,2% hasta un 15%. Los escenarios más pesimistas, por ejemplo, el Banco Central Europeo está hablando de en torno al menos 9,6%, y a nivel global, a nivel mundial, estamos hablando que el año 2020 se va a acabar en un menos 6%. Menos 6% a nivel global, entre el menos 12 y el menos 17 en lo que es el entorno de la Unión Europea, y entre el menos 9,2 hasta el menos 15% en el entorno de nuestro país. Evidentemente, el impacto económico, hoy por hoy, las economías más potentes de la Unión Europea, la peor situación la tiene España, junto con países como Italia, como Francia. La mejor situación la tiene Alemania, y el Reino Unido particularmente se encuentra en una situación híbrida entre Alemania y el resto de países, probablemente mucho más parecida a la que tengan países como Francia e Italia, pero, como decía, peor situación la que tiene nuestro país. Ya habíamos hablado en el último informe de la previsión desde el punto de vista del Producto Interior Bruto para el año 2021, que estamos hablando de un escenario que se puede mover en un incremento entre el menos 5,4 hasta el más el 6,8% que ha marcado el Gobierno. Hay otras entidades que están hablando del más 5,7. Desde el punto de vista del paro, ya conocemos que vamos a acabar aproximadamente el año en el entorno del 20%, 19%, 20%, más cerca del 20% que el 19%, y la previsión para el año 2021 se va a mover en el entorno de un paro en torno
torno al 17%, el 17 y el 17,3%. Como decía, tenemos que ver cuál va a ser la evolución, lógicamente, la evolución de los ERTE, vamos a tener que ver la evolución hasta que no conozcamos el segundo primer laborable del mes de julio, los datos de junio, no vamos a tener una mayor previsión. Nuestra previsión para el mes de junio es que vamos a pasar a una afiliación en el entorno de los 18.704.800 personas. Estamos pensando, evidentemente, de un incremento en el entorno de las 200.000 personas de incremento en lo que es la afiliación, lo cual supondría, con carácter interanual, en este caso, de un incremento, de un decremento de prácticamente 800.000 personas, un menos 4,2%, pero lo positivo es que con carácter mensual estaremos hablando, como decía, de un incremento de en torno a las 200.000 personas. Si hablamos de los parados, estamos hablando de un número de parados en el entorno de los 3.871.800 personas frente a los 3.857.000. Estaremos hablando de un pequeño incremento en torno a las 20.000 personas. Si la comparamos con carácter interanual, si comparamos junio del 2020 con junio del año 2019, sí que estaremos hablando de más de 850.000 personas trabajadoras en situación de paro, lo cual supondría un incremento del 28,4%. Bueno, como les anticipaba, en cuanto a lo que son la situación, la evolución, bueno, parece que estamos en fase de desescalada. Tenemos que pensar que hemos estado en una caída de actividad en torno al 71%. El impacto, evidentemente, a los sectores que están siendo mucho más afectados son el sector de la hostelería, el transporte, la construcción, la distribución, la industria automovilística, sobre todo, pero también otros sectores dentro de la industria manufacturera, tanto en nuestro país, en España, como en el resto de la Unión Europea. Por eso, bueno, en pleno proceso de desescalada, parece más necesario que nunca, pues lógicamente, que trabajemos para superar la difícil situación, tanto económica como evidentemente de empleo, y con ello, lógicamente, el drama social al que estamos asistiendo. Yo creo que repetimos nuevamente el mensaje que lanzamos en el último informe mensual de paro, hace exactamente un poco menos de un mes, en el que hay que mantener todos los esfuerzos para recuperar, ¿no?, la economía productiva, favorecer que empresas, pymes, autónomos puedan tener ayuda, soporte para sobrevivir, porque la posibilidad de sobrevivir a estas ayudas va a ser probablemente la única garantía de poder mantener el empleo de manera sostenible. Evidentemente, de la capacidad productiva depende la inversión, depende el empleo, de ellos, lógicamente, depende el consumo y las aportaciones, tanto a la seguridad social como bien puestos, que son las que, en definitiva, nos van a permitir poder superar esta crisis social que ya tenemos con nosotros, que tiene que ver con las prestaciones por desempleo, que tiene que ver con la renta vital, que tiene que ver con el mantenimiento del estado de bienestar, del servicio sanitario y de todo lo que nos pueda permitir, lógicamente, una recuperación lo mejor posible. Y para ello, evidentemente, hace falta eliminar rigideces. Es el momento de apostar más que nunca por las políticas activas de empleo, apostar por la creación de empleo, apostar por el emprendimiento, apostar por las empresas, por los autónomos que crean puestos de trabajo. Tenemos que ir a un mercado de trabajo mucho más flexible, que combine flexibilidad con garantías, que sea un modelo garantista, eso que se llama la flexiseguridad. Ahora más que nunca competimos en un entorno de crisis global en el que probablemente la amenaza de la deslocalización, la amenaza de la pérdida de competitividad de nuestra economía tiene que pasar sí o sí porque alineemos el marco regulador, la normativa, junto con los apoyos, las apuestas y los incentivos a todo lo que sea crear empleo. El resto, podríamos decir que es algo complementario porque del empleo va a depender la economía y de ello va a depender, como decíamos, el resto de variables que mantengan nuestro estado de bienestar, y eso tiene que ver con minimizar impuestos, cotizaciones, eso tiene que ver también con el talento, con las personas, apostar por la formación, apostar por la recualificación, por eso que se llama ahora el reskilling, el upskilling. Muchas personas se van a tener que reinventar, estamos hablando de cifras por encima de los 3,5 millones de parados, estamos hablando de 1,2 prácticamente personas en situación de cese de actividad. Estamos hablando de cifras que ahora se está reduciendo porque hemos llegado a tener casi 3,4 millones de personas con contratos suspendidos en situaciones de expediente de regulación de empleo, y esto, evidentemente, para salir de esta situación tenemos que apostar más que nunca por lo que es la formación, sobre todo formación en colectivos difíciles, colectivos vulnerables. Estamos hablando de jóvenes, estamos hablando de parados de larga duración, estamos hablando de mayores de 55 años, de mujeres con cargas familiares, de personas con capacidades distintas. Bueno, esto es un poco el resumen, estas son la valoración, esta es la opinión de la DECO Institute respecto a los datos
datos de afiliación, de paro y de contratación. Por mi parte, nada más, en breve, en los próximos minutos, podrán descargar de nuestra página web pues tanto el vídeo completo, digamos, de esta webinar, de esta presentación, de ese streaming en directo, como un informe más detallado con los datos que se van a presentar en 10 minutos por parte del Ministerio. Y, bueno, nada más, agradecerles la conexión, emplazarles para dentro de unas semanas a la próxima entrega, próximo streaming sobre los datos. En este caso, yo creo que ya tendremos una foto retrospectiva bastante importante, que serán los datos del mes de junio al principio de julio. Por mi parte, nada más, que tengan un buen día y nuevamente gracias por la conexión.